Bendiciones, bienvenidos a la clase número 2 de Panorama del Antiguo Testamento. Estamos hablando de las consideraciones generales. Vimos en la clase anterior muchas informaciones importantes para que podamos entender de forma general el Antiguo Testamento. En esta clase de hoy seguimos hablando de las consideraciones generales. Vamos concluir la parte de los temas de cada uno de los libros del Antiguo Testamento y después vamos a adentrar específicamente en el estudio de cada una de las partes que componen el Antiguo Testamento. Seguimos entonces. En la clase anterior finalizamos hablando del contenido de los libros poéticos o de sabiduría. Hoy día seguimos hablando de los libros de los profetas. Durante los años en que los reyes gobernaban a Israel y Judá, Dios habló por medio de los profetas. Utilizó a algunos de ellos para predecir eventos futuros, pero la función principal de los profetas era la de llamar al pueblo a regresar a Dios. Veamos entonces el contenido de cada uno de ellos. Isaías es el más elocuente de los profetas. Isaías analizó los fracasos de toda la nación a su alrededor y predijo la llegada de un Mesías que traería paz. Jeremías tuvo una vida emocionalmente torturada, pero se aferró a su mensaje severo. Habló a Judá en las últimas décadas previas a la destrucción por parte de Babilonia. Lamentaciones, que también es del profeta Jeremías, todas las advertencias de Jeremías se cumplieron y Lamentaciones registra 5 poemas de dolor por la ciudad caída. Ezequiel se dirigió a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Con frecuencia utilizó relatos dramáticos y dramatizó sus parábolas para enfatizar su mensaje. Entonces, Isaías y Jeremías profetizaron para Israel mientras ellos aún estaban allí. Jeremías fue testigo de la llegada de los babilonios y del cautiverio, y después siguió ahí en Israel. Y Jeremías fue uno de los profetas que no fue al cautiverio. El rey babilonio lo permitió quedarse ahí en Jerusalén. Jeremías era un profeta muy conocido, incluso por los babilonios, y que respetaban este profeta. Incluso la orden de Nabucodonosor era que Jeremías podría escoger si quería ir al cautiverio con su gente o si quería quedarse ahí en Jerusalén. Entonces Jeremías quedó ahí. Ezequiel profetizó en el cautiverio. Mientras ellos ya estaban ahí en el cautiverio, Ezequiel habla a los judíos que estaban en el cautiverio. Daniel también fue uno de los cautivos en Babilonia. Se elevó hasta el cargo de primer ministro de dicho reino. A pesar de la intensa presión política, vivió una vida modelo por su integridad y dejó profecías altamente simbólicas acerca del futuro. Y vemos que Daniel estuvo ahí en el tiempo de Nabucodonosor, del gobierno del imperio babilónico, y después en el imperio de Ciro y de Darío, él también estuvo ahí. O sea, él estuvo en 2 imperios distintos. Él vio la caída de Babilonia, vio el surgimiento del otro imperio que Dios había mostrado a Nabucodonosor en las visiones de la estatua, por ejemplo, y él entonces es testigo del surgimiento del imperio medo-persa y sirve a los reyes ahí también, y es una persona muy importante en esos 2 imperios. Después empezamos con los profetas menores ahora. Oseas, al casarse con una mujer de mala vida, Oseas vivió personalmente su mensaje, que Israel había cometido adulterio espiritual contra Dios.
Joel, tomando como punto de partida una catástrofe reciente sufrida por Judá, una plaga de langostas, Joel preanunció el juicio de Dios sobre Judá. Amós, un hombre de campo, predicó en Israel durante la época de mayor prosperidad de este reino. Él predicó específicamente al reino del norte. Sus advertencias duras se centraron en el materialismo prevalente. Ahí cuando hablamos de los profetas menores, tenemos que siempre tener en consideración que los libros del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento, no están organizados em ordem cronológica, ou seja, el que foi escrito primeiro, depois el outro, não. Estão organizados, como já hemos visto em la clase anterior, por temas, certo? Então, los profetas, muitos desses profetas menores profetizaram mientras aún não havia passado o cautiverio, mientras Israel aún estava aí e mientras Judá aún estava aí, ok? Então, temos que ter claro isso. Foi o caso de Amós, que predicou mientras Israel, o reino del norte, aún não havia ido ao cautiverio. Abdías lançou sua advertência contra Edom, uma nação fronteriza de Judá, ou seja, não predicou especificamente ou profetizou para Judá, predicou e profetizou para Edom. Pero esto afectava sim a Judá, porque Edom havia perjudicado, ajudado os inimigos de Israel e se gozava com a destruição de Judá e de Jerusalém. Então, o mensaje de Abdías é exatamente um mensaje de advertência a Edom, que vai rendir contas a Deus por seus hechos em contra de Judá e de Jerusalém. Jonás, renuente Jonás foi enviado a Nínive e descobriu que os inimigos de Israel respondieron al mensaje de Dios, mientras que Israel mismo no escuchaba lo que los profetas decían. Miqueas denunció la corrupción que había en todos los niveles de la sociedad, pero concluyó su mensaje con una promesa de perdón y restauración. Naum, mucho tiempo después de Jonás, que Jonás moviera a Nínive al arrepentimiento, Naum predijo la destrucción total de la ciudad poderosa. Y esto pasó más o menos 100 años después que Nínive se arrepintió en la época de Jonás. De hecho, como dijo Naum, Nínive fue destruida. Habacuc es el libro de Habacuc tiene como destinatario a Dios, no al pueblo. En un franco diálogo con Dios, analizó los problemas del sufrimiento y de la justicia. En verdad, el libro de Habacuc es una oración del profeta, un cuestionamiento, una indagación del profeta hacia Dios. Sofonías centró su mensaje en el futuro día del Señor, que purificaría a Judá y que dejaría un remanente que sería utilizado por Dios para bendecir al mundo entero. El libro de Ageo, del profeta Ageo, después de regresar de la cautividad babilónica, los judíos comenzaron a reconstruir el templo de Dios, pero al poco tiempo dejaron de lado dicha tarea para trabajar en sus propias casas. Ageo les recordó que deberían poner a Dios en primer lugar. Entonces vemos que Ageo, por ejemplo, ya es un profeta pós-cautiverio, cuando él profetizó para el grupo, los primeros judíos que regresaron del cautiverio y profetizó en Jerusalén, en Judá. Zacarías, que escreveu mais ou menos ao mesmo tempo que Ageo, eles foram contemporâneos, instou a los judíos a trabalhar em la reconstrução del templo. Ele utilizou um enfoque mais alentador, descrevendo como o templo serviria de señal acerca del Mesías por venir. O livro de Ageo e de Zacarías têm algumas coisas muito semelhantes, incluso a fecha, o tempo em que eles se ubicam.
Por ejemplo, Ageo dice que él escribió en el segundo año del rey Darío y pone ahí incluso los meses y el día en que Dios le ordenó profetizar o hablar de distintas cosas. Zacarías también ubica algunos de sus profecías, de sus predicaciones en el segundo año del rey Darío. Entonces, fueron contemporáneos y también Zacarías profetizó en Jerusalén ya para los que habían volvido del cautiverio. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías enfrentó una nación que se había vuelto indiferente. Trató de sacarles de la apatía. Entonces, con esto tenemos una idea general de los contenidos de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Veamos ahora los estilos y géneros de escritura en el Antiguo Testamento. El estilo principal del Antiguo Testamento es el estilo uncial. Al revisar la estructura del Antiguo Testamento, es necesario anotar que la producción literaria del pueblo judío es superior, más amplia y de mayor importancia e influencia religiosa que aquella desarrollada por los egipcios, sumerios, asirios, babilonios y pueblos como el agurítico, los hititas y los persas, que hicieron aportaciones significativas con diversos textos. Sobresale el estilo uncial. Ahora, ¿qué es esto? Que es el más antiguo y prevaleció hasta el siglo IX después de Cristo, y que solamente utiliza letras mayúsculas, no unidas y sin signos de puntuación o de acentuación. Las minúsculas fueron utilizadas, pero en las composiciones del Nuevo Testamento. Hasta hoy día, la escritura hebrea tiene esta característica. No hay letras minúsculas. El hebreo solamente tiene letras mayúsculas que no son ligadas unas a las otras, como nosotros acostumbramos a hacer en la escrita cursiva, como se llama. Entonces, la escrita uncial era el escrito antiguo solamente con letras mayúsculas y que no tenía ni puntuación y ni acentuación. ¿Ok? Entonces, esto de cierta forma dificulta la comprensión del texto. Solo uno que conoce muy bien el idioma entiende y es capaz de entender lo que cada uno de los textos, de las frases, de las expresiones quiere decir. Cuando es una interrogación, cuando es una afirmación, etcétera, etcétera. Incluso es por causa de esto que algunos textos, cuando vamos a ver las distintas traducciones, vemos que un texto, el traductor puso como si fuera una pregunta, un punto de interrogación. El otro puso como si fuera una afirmación o una exclamación. Y esto pasa exactamente por esta razón del estilo uncial que se utilizó. Y esto solo cambió después, ya después de Cristo, como hemos visto, el siglo IX después de Cristo, cuando los masoretas, para facilitar y garantizar que el texto fuera entendido correctamente y que nadie lo distorsionara, entonces crearon los puntos en las letras hebreas que indican exactamente cuál es el sonido, la vocal, o cuál es, de hecho, la pronunciación de esta palabra. Entonces, este trabajo de poner los puntitos que hay en las letras hebreas fueron hechos por un grupo que se llamó masoretas. Y por eso hay un texto incluso que se llama texto masorético, ¿ok? Pero antes de ellos no habían los puntos ni las acentuaciones. Este hecho se comprueba gracias a que actualmente hay en diversos museos del mundo alrededor de 1.700 manuscritos de las escrituras hebreas. La mayoría datan del siglo X después de Cristo y son pasajes copiadas por los masoretas. Entonces, los masoretas fueron los que crearon y añadieron los puntitos para
que la comprensión del texto fuera mejor y fuera preservada. Los géneros literarios del Antiguo Testamento. En cuanto a los géneros que hallamos en la redacción de los libros del Antiguo Testamento, encontramos el género de prosa, género legislativo o jurídico, el género poético y el género sapiencial. Y aquí tenemos una tabla que va a nos mostrar cuáles son los textos bíblicos de cada uno de estos estilos o de estos géneros literarios. Por ejemplo, los textos en prosa o en forma de narración, podríamos decir así, en forma narrativa, va desde Génesis, el libro de Génesis, el libro de Primera y Segunda Crónicas, que generalmente aluden a aspectos históricos y religiosos del devenir del pueblo de Dios. Entonces, Génesis, Primera y Segunda de Crónicas son libros de narración, libros de prosa. El género legislativo o jurídico es la literatura contenida desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, específicamente lo que los judíos llaman de ley. El género poético, ahí está dividido en dos partes, la poesía litúrgica y la poesía profética. La poesía litúrgica contenida principalmente en los libros de los salmos, que son las oraciones, las alabanzas, etc. Y la poesía profética, que está contenida en muchos de los libros de los profetas. Entonces, en los libros proféticos hay también poesías, aunque ellos no están clasificados en los libros poéticos, pero hay textos en los proféticos que son textos poéticos, tienen un género, fueron escritos, fueron anunciados, fueron predicados en forma de poesía. Y el género sapiencial o género de sabiduría son enseñanzas y reflexiones con aplicación a la vida práctica, con mayor presencia en los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés. Entonces ahí tenemos los estilos, los géneros literarios de los textos bíblicos y ejemplos de cada uno de estos estilos ahí para que sepamos. En los textos y de acuerdo con el género, podemos observar que quedó grabada la impronta de los autores, o sea, la característica, la marca, el estilo de cada uno de los autores o escritores, el grado de formación que pudieron tener, la influencia que ejercieron en su tiempo, las condiciones económicas, políticas, culturales, religiosas y sociales, así como la misión que desarrollaron para el Señor. Entonces, cuando estudiamos bibliología, la doctrina de la Biblia, hemos visto que fue la revelación y la inspiración, y vimos que Dios, siendo soberano, inspiró hombres para que pudieran escribir la Biblia, utilizó a hombres, pero Dios no dictó el texto y el hombre no estaba consciente, simplemente registró, no. Él inspiró al hombre para que escribiera, en algunos momentos dijo lo que deberían escribir, pero permitió que cada uno de ellos se expresara con su propio lenguaje, con su propio conocimiento, con su propio estilo, etcétera, etcétera. Y esto también vamos a ver reflejado en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, independiente del género que el escritor utilizó para escribir sus libros. Redacción y compilación de los libros. Los eruditos coinciden en asegurar que en el siglo XIII antes de Cristo, cuando Dios hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí, se inició la tradición literaria entre el pueblo de Israel, estamos hablando. En un comienzo, todo era fruto de la tradición oral. Entonces, esto es importante que tengamos consciente
que, por ejemplo, Génesis no fue escrito ahí cuando estaba pasando la creación. Los registros iniciales del libro de Génesis, incluso la historia de Abraham, hasta los días de Moisés, todo esto se hacía conocido y se transmitía de uno a otro de forma oral, se preservó de forma oral. Solo en el tiempo de Moisés es que empiezan las escrituras. Y el primer que escribió fue Dios, que escribió la ley en las tablas. Entonces, en el comienzo todo era fruto de la tradición oral. En los comienzos de la monarquía hebrea, entre los siglos 11 y 10, y cuando Israel tuvo mayor contacto con la cultura egipcia, comenzó la elaboración de los escritos antiguos. Aquí tenemos entonces otra tabla que va a nos mostrar el periodo de redacción y compilación de los libros del Antiguo Testamento, para que tengamos una idea, una fecha más o menos aproximada de cuando las cosas pasaron. Entonces, estado de preparación, el periodo que se llama estado de preparación. ¿Cuáles son las características de este periodo? La tradición oral, como ya hemos mencionado, primeros contactos con la cultura egipcia, elaboración de textos en periodos de los reyes David y Salomón, siglo XIII antes de Cristo, tiempo aproximado, ¿cierto? Estas fechas no son exactas, son aproximadas. Después tenemos el periodo de escritos antiguos. Se reúnen tradiciones de la época de Josué y jueces, vertiéndolas en textos. Se concretan memorias de David y Salomón. Se cultiva poesía épica, nacen algunos salmos, cánticos y proverbios. Esto pasa en los siglos 11 y 10 antes de Cristo. Y por ahí tenemos una idea, por ejemplo, de que no fue Josué que escribió su propio libro. El libro fue llamado de Josué, pero fue una otra persona que registró todos los hechos que pasaron en ese tiempo. Así como, por ejemplo, el libro de Hechos en el Nuevo Testamento fue escrito por Lucas, que obviamente fue testigo de una parte de la historia desde que se juntó con Pablo ya al final de su ministerio. Pero la primera parte de lo que había pasado con Jesús, etcétera, esta parte, él no fue testigo ocular, presencial, no fue un discípulo directo de Jesús, y él mismo dice esto en el libro de Lucas y en el libro de Hechos, que él investigó y después de informarse precisamente de cómo pasaron las cosas, él escribió para un amigo que se llamaba Teófilo. Y ahí él registra en el Evangelio los pasos y todo lo que Jesús hizo, y después en el libro de Hechos, él registra el inicio de la iglesia hasta la época en que Pablo llega a Roma y es martirizado ahí. Entonces, también el libro de Hechos, por ejemplo, fue escrito por una persona que investigó para poder redigir esto. En el caso de Josué, alguien que conocía la historia, que escuchó la historia, que sabía de la historia, la registró. No fue Josué mismo, ¿ok? Así como jueces también, cuando vemos el periodo de los jueces, es un periodo muy, muy largo. Y probablemente quien escribió el libro de los jueces fue Samuel. Y Samuel es el último de los jueces, ¿cierto? Samuel concluye, cierra el periodo de los jueces y inicia el periodo del imperio, de los reyes. Entonces vemos ahí estos escritos antiguos a donde ellos están ubicados más o menos. Tenemos la literatura clásica y hebrea, el periodo de la literatura clásica hebrea. Aparecen los grandes profetas de Israel como Elías, Oseas, Isaías y Jeremías, entre otros. Se preparan colecciones de sabios de Israel. Esto pasa en los siglos VIII y VI antes de Cristo.
y la nueva literatura de Israel, literatura hebrea, se enriqueció con el periodo del exilio en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, esto pasa del siglo VI hasta el siglo III antes de Cristo. Entonces, el siglo III antes de Cristo es cuando todo el Antiguo Testamento, como conocemos hoy día, ya había concluido, todos los libros ya estaban escritos, aunque no estaban todos juntos en forma de libro como tenemos hoy día. En aquel entonces eran rollos y los rollos estaban separados, no estaban juntos. ¿Cómo hemos podido apreciar entonces? La Biblia se escribió y estructuró lentamente. Esta está presente en toda la historia del pueblo de Dios. No fue algo rápido ni fácil. Surgió un proceso de miles de años. Tenemos que nos acordar. Es importante además que tengas en cuenta que Israel jamás consideró que los sucesos en los que Dios intervino para salvarlos eran hechos meramente históricos, sino con significación religiosa. De ahí que incluso para los judíos hoy, el Antiguo Testamento encierra mucho respeto. Incluso los judíos ateos, que parece una cosa increíble, es difícil pensar en un judío que no crea en Dios, pero hay algunos que se dicen ateos, pero el ateo no es que no crean a Dios, es distinto. Ellos respetan la Biblia, ellos tienen un gran respeto, una gran reverencia a la Biblia y saben que la Biblia es la verdad, aunque se dicen ateos. Ahora vamos a empezar entonces en esta segunda parte de esta clase, vamos a entrar específicamente en los libros del Pentateuco, vamos a nos profundizar un poquito más, tener algunas informaciones a más de este grupo de libros que en nuestras Biblias llamamos de Pentateuco y en la Biblia hebrea es la Torá. Pentateuco es el nombre con el que tradicionalmente se conoce el grupo de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Se origina en una palabra griega que ya mencionamos, penta, que significa 5, que bien podría traducirse como los 5 estuches o los 5 rollos, al referirse a las cajas o vasijas en las que, de acuerdo con la época antigua, se guardaban los rollos de papiro o de pergamino para protegerlos de la humedad o excesivo calor. El pueblo judío lo designaba con el título genérico de Torá, término hebreo que aun cuando de forma habitual se haya traducido por ley, en realidad tiene un significado más amplio. La aceptación general del término indica guiar, dirigir, instruir o enseñar. Divisiones del Pentateuco. Tal segmentación tuvo lugar cuando se produjo la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuaginta, que data del siglo III antes de Cristo, ¿ok? Entonces, la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, obviamente, y fue hecha en este tiempo, antes de Cristo aún, y estas divisiones entonces se produjeron exactamente en este tiempo de esta traducción. Los nombres con los que se conocen los 5 libros del Pentateuco, Génesis, origen, en hebreo el nombre del libro de Génesis es origen. Éxodo en hebreo es el libro de la salida. Levítico en hebreo es relativo a los levitas. Números es cuenta o censo y Deuteronomio la segunda ley. Entonces, esos libros, esos nombres, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son nombres que fueron puestos a los libros en la traducción Septuaginta, o sea, cuando se tradució del hebreo al griego. Fueron adoptados por la Iglesia Cristiana Greco-Latina, sintetizan esencialmente su contenido.
En ese proceso, descubrimos, por ejemplo, que una característica del Pentateuco es la sucesión alternada de pasajes narrativos con los que se utilizan para transmitir enseñanzas de carácter normativo para el pueblo de Israel y aquellos en los que se traza una línea religiosa. Entonces, hay una mezcla de estilos, un pasaje narrativo o como hemos visto anteriormente, prosa, y mezclado con textos normativos, o sea, un texto jurídico, un texto legislativo, que tiene una ley, una norma. Ejemplo, en una primera parte que abarca todo el Génesis y hasta el capítulo 19 del Éxodo, hallamos el género narrativo. Los relatos se enlazan unos a otros, solo interrumpidos por algunos pasajes de carácter normativo. Y ahí tenemos Génesis 6, 9, 17, de 9 a 14, Éxodo 12, de 1 a 20, que son textos normativos que están juntos o están mezclados, están en medio de estos otros textos que son prosa o narración. A partir del capítulo 20 del libro de Éxodo, descubrimos textos con un carácter eminentemente legislativo. Entonces, a partir del capítulo 20, cuando se mencionan los 10 mandamientos, ahí el estilo se queda más acentuadamente legislativo o jurídico o normativo. Tales normas ponen en evidencia lo que Dios quiere y espera de su pueblo escogido. Es evidente que el propósito es que las enseñanzas, mandatos y leyes, cuyo objeto primordial es estructurar un pueblo santo, portador fiel ante el resto de la humanidad, el ofrecimiento de salvación universal. ¿Cuáles son las fuentes del Pentateuco? Es importante que se tome en cuenta que a pesar de su coherencia y contenido de gran valor religioso y cultural, las características de cada libro, su estilo literario y el enfoque de los temas que aborda ponen en evidencia que en su redacción intervinieron varios autores en diferentes épocas y que se alimentaron de diversas fuentes. Un pasaje que se conoce como, por ejemplo, el libro de las batallas de Jehová, citado en el libro de Números 21:14, es un ejemplo. Y, por ejemplo, este libro de las batallas de Jehová no se preservó. No hay ningún ejemplar, no está en ninguna parte, incluso no está en la Biblia. Pero el texto menciona este libro. Y estas menciones a distintos libros vamos a encontrar en diferentes partes de la Biblia, mencionando libros que eran considerados sagrados incluso, pero que se perdieron y no hacen parte de lo que hoy día compone la Biblia. Cuando se hallan pasajes con similitudes, como en el caso de los mandamientos, afloran algunas variaciones significativas. Así lo podemos descubrir en el pasaje contenido en Éxodo 20, de 1 a 17, que son los 10 mandamientos, y la cita del mismo decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, que se hace en Deuteronomio 5, de 6 a 21, o sea, no son exactamente iguales. Mencionan las mismas cosas, pero la forma como mencionan las palabras son un poco distintas. Igual ocurre con la presentación que se hace 4 veces de las grandes fiestas religiosas. Varían en cada cita que hallamos del mismo pasaje en los diversos libros, sea en Éxodo 23 y 34, en Levíticos 23 o Deuteronomio 16. Esos textos hablan exactamente de las fiestas religiosas y vamos a encontrar que en cada una de estas citas vamos a encontrar algunas diferencias. Es el vocabulario y estilo que se observan en el Pentateuco
en donde emergen diferencias. El ejemplo más prominente son las dos narraciones que se hacen de la creación y la designación que se hace en ellas de Dios. Y esto vemos en Génesis 1, de 1 a 31, 2, 1 a 25 y capítulo 3, de 1 a 24. Mientras que en la primera el creador es llamado Elohim, Dios, en la segunda se le nombra Yahvé Elohim, expresión traducida por Jehová Dios. A partir de estos dos relatos y hasta el momento en que Dios se revela a Moisés en el monte Horeb, en Éxodo capítulo 3, versículo 15, la alternancia de los nombres divinos se mantiene con relativa uniformidad. Entonces, el primer nombre de Dios que se menciona en la Biblia es Elohim. Después aparece, en pocos capítulos después, Yahvé Elohim, Señor Jehová Dios. Y después, con Moisés, se presenta entonces, no hay una alternancia de nombres y se mantiene una uniformidad cuanto a lo que se refiere como Dios es mencionado, o el nombre de Dios. Si se lee el Pentateuco con cuidado, haciendo comparaciones, se concluye que su formación obedece a un proceso lento y complejo en el que sobresale la figura de Moisés. Sin embargo, no es el autor absoluto de todos los textos. No cabe duda que los 5 libros son inspirados, pero tampoco cabe duda que su propósito se encamina a compilar la historia, normatividad y adoración del pueblo de Israel en sus orígenes para con su Dios y Creador. Y allí tenemos una estructura bíblica del Pentateuco. Tenemos el periodo y la referencia bíblica, la referencia de los textos bíblicos que abarcan cada uno de estos periodos. Entonces, la historia primitiva va desde la creación del mundo hasta la genealogía de Abraham. Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. La historia patriarcal va desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 50, o sea, hasta el final de Génesis. Después viene el Éxodo de Egipto, que abarca el capítulo 1 hasta el 15 del libro de Éxodo. Después, desde el Egipto hasta el Sinaí, ahí tenemos libros de Éxodo, Levíticos y Números. Abarca estos 3 libros, o sea, el periodo de 40 años en el desierto. Y la preparación para la entrada en la tierra prometida, que es el libro de Deuteronomio. Un hilo conductor es que Dios es el centro de todo el mensaje en los 5 libros como creador, salvador y juez. 3 características que están asociadas con el Señor: creador, salvador y juez. Vamos a ver un poco de entre los muchos temas que tenemos aquí en el Pentateuco que ver, y hay muchas cosas importantes e interesantes. Vamos a ver un poco de las ofrendas y las fiestas que son mencionadas en el libro de Levítico para que podamos entender un poco de lo que significan estas ofrendas y las fiestas que eran hechas ahí. Las ofrendas están descritas de Levíticos 1 hasta el capítulo 7. Desde el tiempo de Adán y Eva, los hombres siempre han llevado ofrendas a Dios. Israel era la nación de Dios que testificaría acerca de su salvación. Dios les dio instrucciones específicas sobre sus ofrendas y sacrificios que expresaban, o que deberían expresar por lo menos, arrepentimiento, fe, gratitud y amor. 4 de las 5 ofrendas requerían sacrificio de sangre, ¿ok? Entonces Dios estableció aquí cuáles eran los sacrificios y cuáles eran los objetivos de estos sacrificios y los requisitos también. Entonces vemos que ya en el Antiguo Testamento, si no había
arrepentimiento, si no había fe, si no había gratitud y amor a Dios, en los sacrificios que iban a hacer, el sacrificio era simplemente un animal que estaba siendo muerto. Entonces, esos requisitos que incluso hoy día, cuando uno, para que uno sea salvo, y tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en el sacrificio perfecto que fue Jesucristo. Entonces, los requisitos del Antiguo Testamento, delante del acto de ofrecer sacrificios a Dios, son los mismos que hoy día se requiere para que una persona sea salvo por medio del sacrificio de Jesucristo. La ofrenda de flor de harina era la única que no incluía sangre. Esta mostraba gratitud por el fruto y la labor del hombre. Esta también es mencionada en Marcos 8:15, 1 de Corintios 5:8 y Gálatas 5:9. Y amor a Dios. Entonces, la ofrenda de flor de harina no incluía sangre y era una muestra de gratitud y amor a Dios por su bendición. La ofrenda de flor de harina nunca se ofrecía sola, siempre con otra ofrenda de sangre. Entonces, aunque esa ofrenda no requería sangre, pero antes de ofrecer esta de gratitud y amor, había que ofrecer la ofrenda de sangre, que era exactamente de arrepentimiento y fe de que Dios iba a limpiar y perdonar el pecado. Y ahí entonces la ofrenda de gratitud y amor a Dios. La gente podía acercarse a Dios solamente con una ofrenda por el pecado que tenía sangre. Después de esto, Dios aceptaba una ofrenda de acción de gracias como la ofrenda de flor de harina. Entonces, siempre, antes que todo, el pecado había que ser expiado en la presencia de Dios. Y en ese entonces se hacía exactamente por los sacrificios de animales que prefiguraban el sacrificio perfecto de Cristo para el perdón de todo aquello que se arrepiente y cree en Jesús. Y aquí tenemos entonces una tabla para ver de forma resumida cuál era el tipo de ofrenda, en qué texto bíblico está, cuáles eran los animales que eran utilizados para la ofrenda y cuál era el propósito de la ofrenda, ¿ok? Entonces veamos aquí. La primera, la ofrenda encendida. Encontramos ahí en Levíticos capítulo 1, capítulo 6, capítulo 8 y capítulo 16. ¿Qué se requería para esta ofrenda? Un becerro, carnero, tórtolas o palominos quemados en las cenizas, ofrenda de los pobres. Las tórtolas y los palominos era para quien era los pobres que no tenían, por ejemplo, un becerro o un carnero. Entonces, traían estos animales que, por lo general, estaban ahí disponibles, no eran de la creación, no eran propiedad de una persona. Y el propósito era un acto libre de adoración, expiación por pecados involuntarios y mostraba rendición completa a Dios. Este era el propósito de esta ofrenda encendida. El segundo tipo de ofrenda era la oblación o flor de harina. Encontramos esto en Levíticos 2 y capítulo 6. La ofrenda requería grano, harina, aceite de olivas, incienso y tortas cocidas. El propósito era acciones de gracias y alabanza a Dios por su bondad y provisiones, ofrecida con holocausto u ofrenda de paz, pero nunca sola, ¿ok? Como ya hemos mencionado, no requería sangre, pero para ofrecerla antes el sacrificio por el pecado, la ofrenda por el pecado, había que hacerse. El tercer tipo de ofrenda era la ofrenda de paz. Esto leemos en Levíticos capítulo 3 y capítulo 7. Cualquier animal sin defecto de ganado o del rebaño. ¿Cuál era el propósito? Era un acto libre de adoración. Los sacerdotes y la persona que traía esta ofrenda comían parte de ella juntos.
Esto mostraba confraternidad entre Dios y el hombre. La cuarta oferta, el tipo de oferta, era la ofrenda por el pecado. Esto encontramos en Levíticos capítulo 4, 5, 6, 8 y 16. Lo que se requería, un becerro por el sumo sacerdote y los israelitas, un macho cabrio por el líder, una cabra u oveja por las personas comunes, una paloma o pichón por los pobres y harina por los muy pobres. Entonces observamos que aquí había varias clasificaciones, varios requisitos, dependiendo de quién iba a ofrecer o hacer la ofrenda por el pecado, lo que tenía que traer eran cosas distintas. ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda por el pecado? Era requerida para ciertos pecados y traía perdón y limpieza de pecados confesados. Era una cosa muy importante porque en esta ofrenda la persona tenía que poner la mano en la cabeza del animal y tenía que confesar sus pecados. Y de esta forma representaba que el animal estaba cargando con el pecado de la persona. Si la persona no confesaba el pecado, se suponía que no era perdonado. Y esto nos hace pensar también en nuestro contexto delante de Jesús. Si no confesamos nuestros pecados, no podemos recibir perdón. El otro tipo de ofrenda es la ofrenda por la culpa. Esto vamos a leer en Levíticos capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Lo que se requería era un carnero o un cordero. ¿Cuál era el propósito? Requerida por la expiación de pecados que la persona no cometía a propósito, o sea, pecados involuntarios que habían pasado sin que la persona hubiera esperado que pasase o que cualquier cosa así. Se requería la restitución o una multa de 20% para restaurar las relaciones. Por ejemplo, si de repente sin querer la persona había muerto un animal de otra persona o alguna cosa así. Entonces tenía que devolver lo que había muerto con más 20% de multa, ofrecer el sacrificio y de esta forma restaurar las relaciones. Por eso ofrenda por la culpa. Ahora vamos a ver un poco de las fiestas y días santos. Esto vamos a encontrar principalmente en Levíticos capítulo 23 y hasta el capítulo 25. Los israelitas tenían días especiales que les recordaban que eran el pueblo santo de Dios. La ley les enseñaba qué hacer en cada ocasión. El Antiguo Testamento habla de 12 ocasiones santas. Veamos aquí entonces, también de forma muy resumida, tenemos aquí en esta tabla el día de la fiesta, la cita bíblica, la fecha o la duración de la fiesta, actualmente si pasa, si no pasa y en qué fecha pasa, el propósito o explicación de esta fiesta y en el Nuevo Testamento si hay mención de esta fiesta o no. Entonces, la primera fiesta o el día es el día de reposo, que es mencionado desde desde el Éxodo, desde que Dios dio la ley a los israelitas. Esta cita bíblica está en Éxodo 20, Éxodo 31, Levíticos 23, Deuteronomio 5 y se repite un sinfín de veces en todo el Antiguo Testamento. La fecha o la duración era siempre el séptimo día de la semana. Actualmente sigue observándose este día, el séptimo día de la semana, que es el sábado. Los judíos aún hoy día, los israelitas, aún observan este día. El propósito y explicación era un día de descanso dedicado a Dios. Ni la gente ni los animales trabajaban. ¿Hay mención de este día en el Nuevo Testamento? Sí, muchas.
Mateo capítulo 12, capítulo 28, Lucas capítulo 4, Juan capítulo 5, Hechos capítulo 13, Colosenses capítulo 2, Hebreo capítulo 4 y muchas otras referencias más. La segunda fiesta era el llamado año sabático. Está registrado en Éxodo 23 y también en Levíticos capítulo 25. Este año sabático, como el nombre ya nos apunta, debería pasar a cada 7 años. Entonces, se pasaban 6 años. En el 7º año, entonces, era un año sabático. Era el año en que, como vemos ahí, el propósito y la explicación era el año de descanso de la tierra. Entonces, en este año no se podía plantar, ni cosechar, ni hacer nada. Había que dejar la tierra descansar. La tercera fiesta es el año del jubileo. Se menciona en Levíticos 25, también en el capítulo 27 y Números 36. Este pasaba cada 50 años. Entonces se pasaban 49 años. Cuando llegaba el año número 50, también todo tenía que parar. No se podía trabajar y pasaban muchas cosas. Las herencias volvían para sus familias, los esclavos eran liberados, etc. Entonces, ¿cuál era el propósito y la explicación? Para ayudar al pobre. Cancelación de deudas, liberación de esclavos, la tierra se devolvía a los primeros propietarios. Entonces, las herencias volvían a sus familias, los esclavos eran liberados, las deudas eran perdonadas, era como si uno limpiara todo, se volvía a la estaca cero, al punto cero, y a partir de ahí se empezaba todo otra vez. Este era el año del jubileo. Lucas capítulo 4 menciona esta fecha. La otra fiesta era la fiesta de la Pascua. Esta es muy importante. Las citas bíblicas están en Éxodo capítulo 12, Levíticos capítulo 23, Números capítulo 9 y 28 y Deuteronomio 16. Sabemos que la Pascua fue instituida por Dios en Egipto para que los judíos exactamente celebraran y se acordaron siempre de que fueron liberados de la esclavitud por Dios. La fecha que Dios estableció fue el 14 de Abib o de Nisan. Abib o Nisan es el mes del calendario judío. Actualmente sucede o en marzo o abril. Es una fecha que no es fija, es cambiante, dependiendo es influida por otras cosas. En el caso de los judíos, es porque el calendario judío, el calendario festivo y religioso, no el calendario civil, no tiene 30 días como nosotros. El calendario religioso y festivo de los judíos es como era en la antigüedad, basado en las fases de la luna. Entonces, el mes judío, por general, no es contado en estas circunstancias de 30 días, y sí de 28 días, porque son 4 semanas, de 7 días, 28 días. Pero el año civil sí se considera como nosotros de 30 días. Entonces, por eso, a veces en marzo y a veces suele ser en abril. El propósito y explicación para recordar la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Cada familia mataba un cordero y se lo comía con hierbas amargas y pan sin levadura. En el Nuevo Testamento se menciona muchas veces la fiesta de la Pascua. Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Juan capítulo 2, capítulo 11, 1 de Corintios 5, Hebreos capítulo 11. Incluso el sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesús, fue exactamente en esta fiesta de la Pascua, porque incluso el sacrificio del Cordero en la Pascua para la liberación del pueblo es un tipo, es una figura del verdadero sacrificio que fue Cristo para liberar al hombre de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Entonces, esta fiesta incluso nosotros cristianos también
celebramos. Obviamente que es distinto de la celebración que los judíos hacen, pero sí la conmemoramos también. Después viene la fiesta de los panes sin levadura. Esta es mencionada en 1 de Corintios 5 también. Las citas bíblicas están en Éxodo capítulo 12, 13, 23, 34, Levíticos capítulo 23, Números capítulo 28 y Deuteronomio capítulo 16. La fecha es del 15 a 21 de Abib y tiene una duración de 7 días. O sea, luego después, enseguida del día de la celebración de la Pascua. Ahí empiezan la fiesta de los panes sin levadura. O sea, 7 días sin comer nada que tenga fermentación. Sucede en el mes de marzo y abril y los judíos aún celebran también esta fiesta de los panes sin levadura. El propósito y la explicación es para recordar que Dios sacó a Israel de Egipto apresuradamente. Ellos comían pan sin levadura, se reunían juntos varias veces y daban ofrendas. Marcos capítulo 14 y Hechos capítulo 12 mencionan también esta fiesta de los panes sin levadura. La otra fiesta es la fiesta de las primicias. Está en Levíticos capítulo 23 y Números 28. La fecha probable 22 de abril. Observe que todas esas 3 fiestas van a pasar exactamente en el mismo mes. Es la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y enseguida la fiesta de las primicias. Actualmente también pasa en marzo o abril y el propósito y explicación era para reconocer la bendición abundante del Señor en la tierra. Mecían una gavilla de cebada y presentaban un holocausto y una ofrenda de granos. El Nuevo Testamento también menciona en Romanos capítulo 8 y 1 de Corintios capítulo 15. La séptima fiesta es la fiesta de las semanas, cosecha o Pentecostés. Algunas veces la Biblia va a mencionar fiesta de las semanas, otras veces el Nuevo Testamento habla del Pentecostés o fiesta de la cosecha. Esto está mencionado en Éxodo 23, 34, Levíticos 23, Números 28 y Deuteronomio capítulo 16. ¿Cuál era la duración o fecha? La duración era 50 días o 7 semanas después de las primicias. Entonces se pasaba en el mes de Sivan. Entonces después, 22 de Abib, habían hecho la fiesta de las primicias. A partir de ahí se contaban 50 días o 7 semanas. Y entonces era la fiesta del Pentecostés o de la cosecha o de las semanas. Pasaba generalmente en mayo o junio, pasa, en verdad. Y aún celebran, pero distinto de aquel entonces. El propósito y explicación era para regocijarse, dar gracias al Señor por la cosecha de granos, una fiesta de gozo, presentaban ofrendas voluntarias y requeridas. Hechos 2 menciona, también Hechos 20 y 1 de Corintios capítulo 16. La fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, como dicen en hebreo, que es la fiesta del año nuevo. Es mencionado en Levíticos 23 y Números 19. La fecha es el 7º mes o el 1 de Tisri. Entonces observe que el año nuevo no es celebrado en el 1 mes, como nosotros. Obviamente el calendario civil. El calendario es en el calendario judío, debería ser conmemorado en el 7º mes. A partir de ahí, entonces, contaban el año nuevo. Actualmente pasa en septiembre o octubre. El propósito y explicación es presentar a Israel delante de Dios y buscar su favor.
ellos se reunían, tocaban trompetas y ofrecían sacrificios. Esta fiesta no es mencionada en el Nuevo Testamento. Después tenía el día de la expiación o Yom Kippur. Es mencionado en Levíticos capítulo 16, también el capítulo 23 y Números capítulo 29. También pasaba en el 7º mes a los 10 de Tisri, que va a ser en la actualidad en los meses de septiembre o octubre. El propósito y explicación es la purificación de los sacerdotes y del pueblo del pecado y purificación del lugar santo. Descansaban, ayunaban en lamentación por sus pecados y ofrecían sacrificios. Entonces, es también llaman de día del arrepentimiento. Es cuando tienen que arrepentirse de todos sus pecados, confesar y buscar el perdón de Dios. Ahí tenemos mención de esta fiesta en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3 y Hebreos capítulo 9 y 10. La fiesta número 10, que es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. La mención bíblica, la cita bíblica es Éxodo 23, Éxodo 34, Levíticos capítulo 23, Números capítulo 29, Deuteronomio capítulo 16, también Deuteronomio capítulo 31 y el profeta Zacarías capítulo 14. La fecha era también el 7º mes, del día 15 hasta el día 21 de Tisri. Entonces, ustedes observen que, por ejemplo, en el primer mes del año, que era la Pascua, pasaban 3 fiestas. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Después aquí, en el 7º mes, también vamos a tener 3 fiestas. El año nuevo, las cabañas y vamos a volver aquí para ver cuál es la otra, y la expiación. Pasaba en ese 7º mes. Ya sabemos que es septiembre y octubre. El propósito y la explicación era conmemorando el viaje desde Egipto a Canaán. Durante una semana vivían en cabañas hechas de ramas de árboles o palmeras y se regocijaban por todo lo que el Señor les había provisto. Juan capítulo 7 menciona esta fiesta. Aún hoy día los israelitas conmemoran esta fiesta y hacen cabañas y durante los días, una semana, ellos viven fuera de su casa, en una tienda que arman en su patio o en un lugar, pero por el lado de afuera de la casa, y ahí pasan una semana recordándose del tiempo en que vivían en tabernáculos o en cabañas en el desierto. Y la fiesta número 11, que es el Purim, que es mencionado en Esther. Esta fiesta no fue establecida en la ley en el Pentateuco. Esta fiesta fue establecida ya en el cautiverio, en el tiempo de la reina Esther, y está ahí registrado en Esther capítulo 9. La fecha es el 12º mes o el 14 y 15 de Adar, que pasa generalmente en febrero o marzo. El objetivo era recordando que Dios salvó a los judíos en el tiempo de Esther. Se regocijaban, festejaban y daban regalos. Aún hoy día hacen así. En el Nuevo Testamento no hay ninguna mención a esta fiesta. Entonces, esta fiesta, por eso está ahí destacado con resteg vermelho, rojo, porque fue una fiesta que no está en el Pentateuco. Como estamos hablando del Pentateuco, y esta es una fiesta que hoy día los judíos también observan, la puse aquí, pero ella es del tiempo del cautiverio de la reina Esther. Y con esto finalizamos la clase de hoy día. En la próxima clase aún vamos a seguir hablando del Pentateuco. Bendiciones y nos vemos pronto.